Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo a todos. Bueno, aquí estoy de nuevo con vosotros y un nuevo vídeo, y en esta ocasión vamos a ver el funcionamiento y programación de este dispositivo que tengo aquí. Se trata del IMU 6050, que es una unidad de medición inercial o IMU de 6 ejes de libertad, ya que combina lo que es un acelerómetro de 3 ejes y un giróscopo de 3 ejes también. Este tipo de sensores es muy utilizado lo que es en navegación, goniometría para la medición de ángulos, estabilización de drones y todo tipo de coches teledirigidos. El acelerómetro nos va a medir lo que es la aceleración lineal o cambios de velocidad con respecto a los ejes que tenemos serigrafiados en la parte de abajo de lo que es el dispositivo. Vemos el eje X, que sería este tipo de orientación, y el eje Y, este de aquí. El eje Z sería perpendicular lo que es al chip y nos permitiría determinar la rotación en ese sentido. Vemos que en la parte izquierda tenemos los pines de conexión. El USB-C, como veis aquí, tiene una alimentación que va desde 3 a 5 voltios, por tanto es ideal para conectarlo a una Raspberry Pi Pico, como vamos a ver, y programarlo con un lenguaje de programación como C o MicroPython. Luego tenemos el siguiente pin, que es el de masa, el GNC, luego el SCL, que es la señal de reloj, para conectarlo a un bus de tipo I2C, y SDA sería el dato serie, o sea, la conexión de los datos serie. Luego tiene otros dos pines, que es el XDA y el XCL, que nos va a permitir conectar directamente otro dispositivo a través del bus I2C, por ejemplo un magnetrón. Luego tenemos el pin denominado que viene como ADO, que nos va a servir para que en el caso que tengamos varios dispositivos conectados, poder variar lo que es la dirección de cada dispositivo en particular. Y por último tenemos el pin IN, que sirve para utilizarlo como entrada en un MCU o microcontrolador, y nos va a indicar cuando se activa que los datos están disponibles para su lectura. Bien, vamos a ver en el siguiente sketch de vídeo, vamos a ver cómo se programa tanto en C como en MicroPython a través de una Raspberry Pi Pico, ¿no? Así que si te gusta el vídeo, quédate y vamos a ello. Bueno, aquí a la derecha ya tengo conectado mi IMU 6050, lo tengo conectado a través del bus I2C en el puerto 0, ahora veremos las conexiones. Lo tengo conectado también a la Raspberry Pi Pico, que tengo una conexión remota aquí a la izquierda, como podemos ver. Esto lo he hecho así porque primeramente vamos a ver lo que es la programación en lenguaje C, y me es muy útil utilizar los pines de depuración como hemos visto en anteriores vídeos. Bien, pero antes de ver el programa ejemplo, la demo, y ver cómo funciona, vamos a ver algunas características que tiene el dispositivo en su datasheet. Para ello, aquí lo tengo. Como vemos, es común para la versión MPU 6000 y MPU 6050, con algunas diferencias que lo indica lo que es en el datasheet, ¿no? Pero lo más interesante y didáctico de este datasheet es el diagrama de bloques, que vamos a ver a continuación. Bueno, aquí vemos la diferencia en lo que es el conexionado de un módulo o de otro. Vemos que el MPU 6000 tiene conexión I2C y SPI, mientras que el que estamos viendo, el MPU 6050, solo I2C. También decir que este datasheet corresponde lo que es al chip pequeñito que tenemos en el centro, no a la board que implementa ese chip, ¿no? Bien, aquí vemos los pines de conexión serie, el bus serie, y si seguimos avanzando, bueno, vemos muchas características de datos técnicos, tanto de lo que es el acelerómetro como el giróscopo que incorpora. La transmisión de datos a través del bus serie. Aquí vemos, por ejemplo, la orientación de los ejes X y Z, tanto para obtener con el acelerómetro la aceleración lineal en cada uno de los ejes con su signo, tanto como la obtención de la señal de giróscopo para la velocidad angular, como vemos aquí, también con su signo, ¿no? Y que hemos visto que venía serigrafiada en lo que es en la board, para que no haya confusión. Bien, si seguimos avanzando, llegaremos a la parte del diagrama de bloques, que es este que tenemos aquí, y es el que os quería mostrar. Vemos que tenemos cada uno de los sensores, 3,
para cada uno de los ejes del acelerómetro y otros 3 para cada uno del giróscopo. Vemos que también incluye internamente un sensor de temperatura. Ese sensor está dentro del chip del circuito integrado y podemos también obtener su valor. Cada uno de esos sensores se convierte en una señal digital por su correspondiente conversor analógico digital y va a un circuito integración de lo que es todas esas señales, ¿no? Para ir guardándolas en los registros que tiene el dispositivo. Esos registros pueden ser leídos a través de microcontrolador que conectemos al bus I2C y también, como hemos visto, podremos conectar un dispositivo auxiliar. Bien, si seguimos mirando, vemos otro diagrama de bloques donde ya está conectado, digamos, la MCU. En nuestro caso, como veis, es la Raspberry Pi Pico y un circuito auxiliar también conectado al bus I2C, en este caso un compás, ¿no?, para la determinación de obtención de datos del norte geográfico, ¿no? Vemos que la conexión es I2C y que no lleva ninguna resistencia que normalmente llevan el bus I2C, lo lleva internamente el dispositivo. Y aquí tenemos otra conexión y lo que vamos a ver a continuación vamos a ver un ejemplo para obtener esos datos en bruto, en RAW, de lo que es los registros donde se van guardando cada una de las señales, tanto para lo que es el acelerómetro como para el giróscopo. Para ello, bueno, vamos a abrir desde la Raspberry Pi Pico el ejemplo demo. Es este que tengo aquí. Bien, vamos a explicar por encima, sin entrar en mucho detalle, qué es lo que hace este ejemplo. Como vemos, siempre al tratarse de un programa en C, lo primero que tenemos que incluir son los archivos de cabecera con las librerías que vamos a utilizar. Son estas que tenemos aquí. STDIO, porque vamos a utilizar el estándar de salida para que muestre en lo que es en la terminal los datos de lo que es el giróscopo, acelerómetro y el sensor de temperatura que incluye. Bueno, aquí indico que se trata de alimentación, el módulo de alimentarlo con 3,3 voltios, que es la alimentación de la Raspberry Pi Pico, por tanto se puede alimentar desde la propia Raspberry Pi Pico. Las conexiones, como he dicho, voy a utilizar el bus I2C, concretamente el 0, el que viene con la nomenclatura I2C0, y las conexiones son las siguientes, ¿no? Si lo vemos aquí en el diagrama, voy a utilizar el pin GPIO 4, que corresponde al pin 6, que sería este que tenemos aquí, para lo que es la comunicación de datos serie, el SDA. Luego tenemos el pin 5, el GPIO 5, perdón, que corresponde al pin 7, que sería este que tenemos aquí, y ese lo vamos a utilizar como señal de reloj, el SCL, ¿no?, la señal de reloj del bus serie. Y luego vamos a utilizar la alimentación, por ejemplo el pin 36, que es el pin de salida 3,3 voltios, y luego la masa la podemos conectar a cualquiera de los pines de masa que vienen en la Raspberry Pi Pico. Bien, una vez visto lo que son las conexiones, que vemos que son muy sencillas, aquí establecemos lo que es la dirección que por defecto el chip va a tener para I2C de 0,68. Como hemos visto en la descripción, hay un pin para cambiar esa dirección si conectamos varios módulos al bus, ¿no? Aquí definimos la etiqueta I2C por con el nombre I2C0, que es la que corresponde a esos pines, y el ejemplo dispone de dos funciones básicas. Una función para resetear lo que es el dispositivo, esta que tenemos aquí,
y establecer también los registros que vamos a leer. Esto es un ejemplo, hay muchos más registros disponibles, y otra función que es esta que tenemos aquí, que es la que va a leer en crudo o en RAP los registros que les indicamos. Vemos que va a aceptar 3 parámetros, 2 de ellos son 2 arrays de 3 elementos de tipo entero de 16 bits, y otro es un puntero a una variable ten, que es donde se va a guardar los datos de la temperatura que internamente lleva el chip. Bueno, pues aquí establecemos lo que es la lectura tanto del acelerómetro con los 6 bytes a leer con la dirección 0x38, y igual hacemos con el registro del giróscopo, que corresponde a la dirección en esos registros del 0x43. Y luego hacemos una lectura también de lo que es la temperatura utilizando 2 bytes en el registro 0x41, ¿no? Ya en la función main lo que hacemos es primero inicializar lo que es la función estándar stdio, ya que esos datos, tanto el acelerómetro como el giróscopo y la temperatura, lo vamos a representar en la terminal. Mostramos en la pantalla un hola mundo con un print, y ya digamos inicializamos lo que es el bus I2C, le pasamos el puerto que vamos a utilizar y la frecuencia, que son 400 kHz. Luego establecemos los pines, como ya hemos visto en el datasheet que estos pines pues tenían varias funciones. Concretamente el 6 pues podría tener varias funciones, como veis aquí, ¿no? Incluso de UART, de I2C y de SPIO, en el caso que utilicemos una interfaz de ese tipo, ¿no? Entonces aquí definimos esas funciones del pin 4 y pin 5 como función de I2C, y luego, como vemos aquí, ponemos esos pines, las pull-up las ponemos en alto, ¿no? Para no tener que añadir resistencias externas, ¿no? Con estas instrucciones que tenemos aquí. Luego aquí es donde se declaran las variables, el array, para guardar los tres datos de la aceleración de los 3 ejes, lo del giróscopo y la temperatura. Eso se lo pasamos como parámetro, como hemos visto en la definición de la función, a la función de lectura en crudo, como veis aquí, sería esta, la llamada a la función que hemos definido anteriormente en esta parte de aquí. Aquí. Bien, y ya por último ya mostramos esos datos a través de la función print, ¿no? Mostramos los datos de las tres lecturas de lo que es la aceleración, los datos del giróscopo con la velocidad angular, y por último el dato de la temperatura. Bien, vamos a ver, bueno, vamos a poner esto primero bien para que se vea todo. Así, y vamos a ejecutar en modo de depuración lo que es el programa. Para ello vamos a ir aquí a la flechita con la garrapata que viene aquí en el programa, y una vez que estamos ahí vamos a darle a Run Start Debugging. Bien, ahí se está configurando lo que es el programa y compilando. Bien, vemos que ya tenemos la barra de estado está de color naranja, indicando que estamos en modo depuración. Como ya tenemos la flechita del estado por donde va el programa en la función main. Le podemos dar al play y correr lo que es el programa. Pero vamos a definir primero lo que es en la terminal, que vemos que está seleccionado como GDB Server. Vamos a seleccionar batch para poder lanzar el minicon y obtener en el propio programa de Visual Studio Code la lectura de lo que es el acelerómetro y el giroscópico junto con la temperatura. Para ello ejecutamos este comando, bueno, este no,
Y una vez digamos abierto lo que es Minicon con esta configuración de frecuencia en audio de 115.200 y el puerto TTI AC-M0, que es el que me ha creado el dispositivo de la Raspberry Pi Pico cuando he conectado a través de la conexión USB a lo que es a la Raspberry Pi. Entonces le vamos a dar al play y como vemos aquí ya tenemos lectura de lo que es el acelerómetro y giróscopo junto con la temperatura, con el sensor de temperatura que lleva el chip, ¿no? Si lo movemos vemos que los datos varían. Como digo, son datos en crudo, no son datos, digamos, que funcionalmente se puedan utilizar. Simplemente lo que está haciendo esta demo es leer desde esos registros del chip, concretamente lo que es los datos del giróscopo, acelerómetro y temperatura. Bien, ahora vamos a ver en el siguiente sketch de vídeo, vamos a ver cómo se hace lo mismo pero con MicroPython, y vosotros vais a decidir si preferís utilizar C a MicroPython. Vamos a verlo a continuación. Bien, vamos a ver cómo sería el mismo ejemplo pero con código en MicroPython y utilizando el IDE Tony. No estoy utilizando la Raspberry Pi porque ya en MicroPython no tengo la opción de depuración que tenía cuando utilizaba Visual Studio Code con debug, en modo debug, ¿no? Entonces lo estoy ejecutando directamente el IDE de Tony sobre un sistema operativo Windows y vamos a ver el código y la diferencia que hay con el código de C. Bien, como vemos, al igual que en C, necesitamos importar una serie de librerías, en este caso IMU, ¿no? Que veremos ahora lo que tiene. Importamos Time y de Machine importamos la librería Pin y I2C, ¿no? Bien, si nos fijamos y abrimos la librería IMU, vemos que ya no es tan sencillo, ¿no? El código que vemos aquí pues es más largo, si no complicado, pues más largo, pero bastante más complicado que lo que es el ejemplo que nosotros ejecutamos, ¿no? Todo esto es transparente, solo tenemos que importar la librería. Vemos que es bastante largo, por eso lo que es la simplicidad de MicroPython o Python no está en que el código sea más fácil realizarlo, sino que hay infinidad de librerías ya hechas, por tanto nos evita hacer todo este trabajo. Además, si os fijáis, esta librería IMU importa otra que se llama Vector 3D, ¿no? Que también es necesaria para el funcionamiento del programa. Por tanto, si la abrimos, estas son todas las librerías, las dos librerías que necesita el programa para que funcione. Os dejaré en la descripción del vídeo el enlace a dichas librerías por si queréis repetir el ejemplo. Bien, volviendo a nuestro código principal, que es muy sencillo, como se ve aquí, lo único que hace es declarar o instanciar un objeto de la clase I2C y le llamo I2C en minúscula, y le paso estos parámetros. Como vemos, el número del puerto I2C que voy a utilizar, el C, los pines para SDA, que sigue siendo el pin 4, y para la señal de reloj SCL el pin 5, y la frecuencia de 400 kHz, igual que estamos haciendo como en C, ¿no? Después instancio con un objeto llamado IMU de la clase MPU 6050 y le paso como parámetro el bus I2C que voy a utilizar, en este caso este de aquí, con estos parámetros que le he pasado anteriormente, y después ejecuto en un bucle while infinito, pues directamente imprimo los valores de los tres ejes en aceleración y giróscopo o velocidad angular en la consola, ¿no? Como veis, es muy sencillo, no necesita nada más que una línea de código, y luego establezco un tiempo de 0,3 segundos para estabilizar las lecturas obtenidas, ¿no? A través de los registros que hemos visto anteriormente en el datasheet. Vamos a ejecutarlo y a ver qué tal funciona, ¿no? Si le damos al play, vemos que aquí abajo ya tenemos los valores, y esos valores, pues si variamos lo que es el IMU,
pues obtenemos diferentes valores. Son valores también en RAP, en crudo, no son todavía funcionales para tener un dato objetivo, al igual que el ejemplo en C. Vemos que en MicroPython la ventaja que tenemos es que, bueno, pues el código principal, quitando las librerías, que como vemos ya no son tan sencillas, pues es muy comprensible y fácil de comprender, ¿no? Por eso mucha gente prefiere MicroPython a C, pero no quiere decir que el lenguaje sea más sencillo. Como hemos visto, las librerías de sencillo tienen poco, ¿no? Son bastante código, ¿no? Y una cosa que no me gusta mucho de MicroPython es que no está estructurado con llaves, y limitado perfectamente el código de funciones, etcétera. Aquí el separador que utiliza es el tabulador o los espacios, de tal forma que si cambiamos o ponemos un espacio más ya nos daría error, ¿no? al ejecutar el código. Bien, la ventaja es que implementa, como he dicho, una cantidad de funciones tremenda. Esta parte de aquí lo único que hace es que a través de la función round, ¿no? Pues implementa un solo decimal en la lectura leída. O sea, si yo ahora mismo lo comento y dejo y lo ejecuto, vemos que aquí ya tenemos solo un decimal en la parte de abajo. Vamos a adecuar la lectura de una forma fácil debido, como he dicho, a la cantidad de librerías que tiene. Y nada más, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Dejad vuestros comentarios, qué os gusta más, MicroPython, C, y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima.